Bienvenidos hermanos a un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Mi nombre es Solange y es un gusto poder nuevamente acompañarlos en un nuevo estudio. Hoy vamos a estudiar la lección número 4 para el sábado 28 de enero de 2023, cuyo título es Paz contra ira. ¿Qué es la paz? Hoy vamos a estudiar un poquito de la paz y vamos a repasar un versículo que se encuentra en Juan 14, 27. Que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a hablar de la verdadera paz que el Señor nos da y cómo poder actuar en situaciones de tribulación, de conflicto y poder llevar esa paz que el Señor nos da y que es realmente la verdadera paz que solamente proviene de Él. Es un maravilloso estudio. Te invito a que puedas acompañarnos durante este estudio. También te pido que puedas compartir con otras personas y también poder ayudarlos a entender estas importantes verdades. Acompáñame y vamos a realizar una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente poder estudiar tu palabra, poder comprender más estas hermosas verdades que nos has enseñado a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Te pido que puedas dirigirnos, darnos sabiduría e inteligencia para poder comprender lo que tienes preparado para hoy. Y también te pido que perdones nuestros pecados. Quédate con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta escuela de los sábados. ¿Qué estudiaremos hoy? Hoy estudiaremos un caso que muchas mujeres pasan en todo el mundo. ¿De qué se trata? Se trata del caso de Abigail. Abigail tiene el mismo problema que muchas mujeres en el día de hoy. Ella vive con un marido que además de ser mandón es borracho. Es verdad, tiene mucho dinero, pero piensa que con la ira se pueden solucionar los problemas. Su nombre es Nabal. O sea, es una crisis ocasionada por la misma insensatez de Nabal. Y ella tiene que encontrar la solución por sí misma y sin ayuda. ¿Sabes qué utiliza Abigail para solucionar ese problema? Ella utiliza la sabiduría y la paz. Los esposos eran incompatibles en carácter. Mientras ella era una mujer hermosa y sabia, el esposo es necio y es temperamental. El problema radica en que él es egoísta, en que Nabal niega los alimentos a David y David decide matarlo. Entonces, Abigail decide enfrentar el problema sola, sin consultarle a su esposo. Eso es lo que estudiaremos el día de hoy. Así que no te pierdas la lección. El tema se titula Paz contra la ira. Es la lección número 4 y tiene 3 puntos importantes que vamos a desarrollar. El primero es la ira. El segundo es la paz. Y el tercero es el resultado final. Así que vamos a comenzar, mis queridos hermanos, con esta lección. El primer subtítulo, que es ira, tiene la primera interrogante que dice: ¿qué narra la Biblia acerca del carácter de Abigail y su esposo? Vamos a estudiar el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. A ver, Dios nos habla a través de su palabra y tenemos que estar atentos a su voz. Mira,
La lección presenta dos palabras clave: ira y paz. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. ¿En qué se apoya la ira? La ira se apoya en otros sentimientos como el enojo, el enfado, la molestia, la rabia, la cólera, el odio, el rencor, los celos, la envidia, el desprecio, la antipatía, la impotencia, la furia, entre otros, que provocan gran irritabilidad o resentimiento en los individuos. Eso es lo que nos dice el diccionario de significados.com. ¿Y qué será la paz? La paz es un estado de tranquilidad y quietud. La paz es un valor que uno desea para sí mismo y también para el prójimo. Entonces estamos frente a dos tipos de caracteres que se oponen entre sí. Uno que es positivo, que es la paz, y el otro que es negativo, que es la ira. Y los versos lo confirman. Vamos a leer los versos en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3 dice: había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era tiempo de esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Maón estaba ubicado a 13 kilómetros aproximadamente al sur de Hebrón. Es un lugar árido que cae hacia el Mar Muerto. Es aparentemente en estos lugares donde se refugió David cuando el rey Saúl lo quería matar. Maón significa vivienda. Ahora, los versos describen a un hombre millonario que vive en Maón, que tenía muchos bienes y mucho ganado, y ahora estaba en plena cosecha de lana. Fíjate, pon atención aquí, el verso 1 dice que este hombre era rico. En el mundo, mis queridos hermanos, podemos identificar algunos tipos de ricos. Ricos en riquezas, ricos en lo que hacen, ricos en sabiduría y ricos en lo que son. Ahora bien, el hombre se llamaba Nabal y la esposa Abigail, pero también los versos definen las cualidades de cada uno de ellos. Nabal significa necio y sus actos lo demostraban. Era de carácter grosero y mezquino, era egoísta, era iracundo. Era un hombre malo, de temperamento violento, o sea que su conducta era pésima. Dicho en otras palabras, era rico pero solamente en su riqueza o en lo que tenía, en sus cabras, en sus carneros o en sus propiedades, mas no era rico en carácter. Si vemos los tipos de riqueza, tenía la clase más baja de la riqueza, ¿te das cuenta? Nabal era del linaje de Caleb. ¿Cómo era Caleb? Caleb fue un gran hombre, pero su descendiente fue duro. Mis queridos hermanos, nunca sabemos cómo será nuestra descendencia. Y en la Biblia encontramos padres buenos con hijos malos, o padres malos con hijos buenos. Caleb fue bueno, pero su descendiente fue malo, ¿te das cuenta? ¿Y cómo era Abigail? Abigail en hebreo significa fuente de gozo, alegría de su padre. Era muy bonita y también inteligente, era sabia, sensata, era equilibrada. Esta mujer era de buen entendimiento y de sentido común. Era una mujer de paz. ¿Ves? O sea, era lo opuesto a su esposo. Pero seguramente te estarás preguntando,
cómo una mujer de paz e inteligente se casó con un hombre antagonista como Nabal. Lo que pasaba era que en aquellos tiempos los matrimonios eran arreglados. O sea, los padres buscaban esposa. ¿Ves? Fíjate, en este mundo, muchas de las mujeres bonitas, por el hecho de que son hermosas, casi nunca buscan sabiduría. Y los jóvenes, en lugar de buscar mujeres sabias, buscan mujeres bonitas. Pero sabes, mi hermano, la hermosura cansa. Pasa el tiempo y la atracción se acaba. Sin embargo, la sabiduría dura para siempre. Y Abigail tenía los dos atributos. Era bonita y era muy sabia. Abigail nunca se rindió a los obstáculos de la vida, sino que con su sabiduría pudo ganar muchas victorias, hasta conquistar a un rey. Que la mujer sabia edifica, la mujer necia destruye. ¿Te das cuenta? Sin duda que el carácter de los esposos Nabal y Abigail eran espiritualmente incompatibles. Mientras que Abigail tenía mucha fe en el Señor, su esposo no tenía tiempo para Dios. Y sus actitudes y actos no eran los de un creyente fiel, ¿cierto? Es de pensar que la relación de Abigail con su esposo no fue fácil. Imagínate el trato que ella pudo haber recibido. Sin embargo, a pesar de esa incompatibilidad, el resentimiento no destruyó el espíritu de Abigail, sino que utilizó sus talentos y virtudes personales para aportar a lo mejor de su hogar. Mis hermanos, en la iglesia hay muchas mujeres hermosas y sabias, tal cual lo era Abigail, prudentes, inteligentes, de mucha paz. Y los jóvenes deben observar esas cualidades en la persona. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué narra la Biblia acerca del carácter de Abigail y su esposo Nabal? Abigail era hermosa y sabia, una mujer de paz, mientras Nabal era un hombre de carácter violento, de mala conducta. Pregunta número 2. ¿Con qué petición envió David a sus hombres al señor rico que habían bendecido? Vamos a estudiar el primer libro de Samuel, que es objeto de estudio el día de hoy, capítulo 25, versículos 4 y 8. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Dígale que tenga salud y paz, tú y tu familia, y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados, y ellos mismos te los confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice lo siguiente: pedid y se os dará. Salmos capítulo 107, versículo 5 dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Luego de la muerte de Samuel, David se refugió en el desierto. Es que Saúl lo quería matar. David era el ungido de Dios, era siervo de Dios. Ahora, en aquellos tiempos, los filisteos atacaban a los pobladores de esos lugares y los destruían. Solo que el ungido de Dios los protegía. El futuro rey de Israel brindaba seguridad a Nabal y a su familia. Y lo hizo por mucho tiempo. David dejaba que Nabal creciera en sus riquezas y nunca les pidió nada. David supo que Nabal estaba en Carmel, cortando la lana de sus ovejas. Dice el verso de la Nueva Traducción al lenguaje actual. Pero llegaría el momento que David necesitaría de provisiones.
y Nabal se encontraba en plena cosecha de la lana de las ovejas. Nabal ya tenía mucho dinero y el ungido estaba en problemas y requería de alimentos. Entonces se entera que Nabal, a quien había protegido de la muerte, estaba cosechando y pensó en su ayuda. David esperaba que su bondad fuera correspondida con la hospitalidad de Nabal. La hospitalidad era el valor sociocultural más importante en aquella época, ¿ves? Y la petición de David no conlleva mucho sacrificio para el millonario Nabal. El millonario Nabal tenía mucho dinero. Los versos 5 y 6 dicen lo siguiente: así que envió a 10 de sus ayudantes para que saludaran a Nabal y le dijeran de su parte: que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia, que cada día tengas más propiedades. David estaba siendo cortés con Nabal. Él estaba haciendo la petición de manera cortés, con mucha educación, bendiciendo a Nabal inclusive, para que todo le vaya bien y para que Dios aumente su riqueza. ¿Te das cuenta? El ungido de Dios envió a los mensajeros con un saludo lleno de calidez, lleno de bondad. Que Dios te bendiga, le dijo. Lo hizo por medio de los mensajeros para que Nabal no cediera por miedo, no cediera por intimidación. Entonces mira, hay que pedir con mucho respeto siempre, cualquier cosa que se necesite, como lo dice el Señor, saludando y bendiciendo. Nunca debemos coger algo que no nos pertenece. David y sus siervos tenían una necesidad física y necesitaba de alimentos. Salmo capítulo 107, versículo 5 dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. David estaba en un proceso de transformación de su carácter y había aprendido a pedir y no a coger, mi querido hermano. Eso es lo que había aprendido David. David era muy respetuoso de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Él no cogía los bienes ajenos. Él sabía que el pecado estaba a la puerta, por tanto, pedía alimentos. Y el Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dijo el Señor? Pedid y se os dará. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Esa es la promesa de Cristo. Y los versos 7 y 8 de la Biblia nos dicen: aquí en Carmel tus pastores han estado entre nosotros y nunca le hemos hecho ningún daño, ni les hemos robado nada. Pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado que tus pastores están cortándole la lana a tus ovejas y que por eso están haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. Te lo piden humildemente estos servidores tuyos. Y también yo, David, que me considero tu hijo. Eso es lo que le estaba diciendo el rey David, con maneras, ¿te das cuenta? Con mucha bondad. O sea, David le hace recordar que él había protegido a sus rebaños cuando las incursiones filisteas eran comunes en aquellos lugares. O sea, los filisteos ingresaban y los destruían a todo aquel que se cruzaba en su camino. Y eso lo sabían muy bien los pastores de Nabal. Mis hermanos, en la vida todo es prestado. Nosotros jamás podemos decir que nunca nos faltará esto o aquello. ¿Te das cuenta? Hoy podemos tener y también podemos ayudar, pero no sabemos si mañana tendremos o no. Por lo tanto, hay que ser agradecidos y generosos con todos. ¿Te das cuenta? Hay que ayudar a todos los que nos ayudan. Fíjate, David no dijo dame tal o cual cosa. Tampoco dijo la cantidad, sino que dijo con mucha amabilidad: te ruego que me des algo, que sea de tu propia voluntad, le dijo David. ¿Te das cuenta? De esa manera se presentaba el ungido de Dios.
David le recordó amablemente a Nabal las tradiciones de generosidad que se practicaban en tiempo de la cosecha, porque eso era una costumbre. ¿Ves? Ellos estaban esquilando las ovejas. Entonces, luego de presentada la petición, los siervos de David solo esperaban la respuesta del malgeniado Nabal, la cual la veremos más adelante. La veremos en la siguiente interrogante. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué nos dice aquí la respuesta? ¿Con qué petición envió David a sus hombres al señor rico que habían bendecido? Fueron con una petición para pedir alimento, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué dijo Nabal acerca de los beneficios proveídos a sus trabajadores por David y sus hombres? ¿Cómo reaccionó David ante el rechazo y la ruda respuesta? Seguimos estudiando 1 Samuel, capítulo 25, versículos del 10 al 11 y también el 13. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Imagínate a Nabal pensando mal de los siervos de David cuando los vio llegar. ¿Qué querrán estos sinvergüenzas?, habrá dicho. Claro, el pedido de David fue amable, pero ¿qué decía Nabal entre sí cuando escuchaba el pedido de los siervos de David? Piensa en los gestos, mi querido hermano. Piensa que mientras los siervos pronunciaban el pedido con respeto, el rostro de Nabal expresa su furia. Sus labios se arquean hacia abajo. Su cabeza se pone de costado. Y con los brazos cruzados está desconcertado y cuchichea. No lo puedo creer, habrá dicho, con voz ronca y la mandíbula caída. Y haciendo un gesto despectivo, con su mano habrá rugido de cólera. La respuesta negativa del millonario Nabal está lista para ser pronunciada con ira a aquel a quien un día había protegido de sus enemigos, pero ahora le negaba él mismo un plato de comida. ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí?, dijo Nabal. Es como decir: ¿quién se cree este señor que es? David era famoso y lo conocía todo Israel, ¿no es cierto? Y era imposible que Nabal no lo conociera. ¿Ves? El insolente y codicioso Nabal ofendió a David con mucha ira. Ahora, supongamos que Nabal no conociera a David. ¿Qué debió haber hecho Nabal? Nabal debió hacer una sola cosa, muy sencilla. Él debió llamar a sus criados y preguntarles si lo que decían los siervos era verdad o no. Pero Nabal no lo hizo. Y no lo hizo porque no quería darles nada. ¿Te das cuenta? Él trató de justificar su egoísmo, diciendo que no sabía de dónde venía. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen?, dijo Nabal. Hay un dicho popular que dice: el que más tiene, más quiere, ¿cierto? Y Nabal era rico en bienes, pero muy pobre en sabiduría y también en carácter.
Y honestamente la respuesta es dura e irrespetuosa. Entonces, este ejemplo debemos descartarlo de nuestra vida. Muchos somos los que tenemos este tipo de carácter. Muchos somos navales, hermanos, que cuando nos preguntan algo respondemos con amargura e insolencia. Y Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Mientras Nabal ofendía al ungido de Dios, Abigail iba a actuar de manera inteligente, como lo veremos más adelante. Y claro, David se encontraba estudiando en la escuela de la aflicción y debía probar exámenes de paciencia. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucedió luego? Los siervos fueron y le dijeron a David: oiga, David, Nabal no quiere ayudarnos. Se ha puesto iracundo, así que no quiere saber nada de usted. Y tampoco nos quiere dar alimento. ¿Y cómo crees que reaccionó David? La reacción de David tampoco fue buena. David había hecho bien a los siervos de Nabal, pero ahora el hombre ingrato no le había devuelto el favor, sino que trató a su gente con desprecio, tal cual se trata a un enemigo. Entonces David decidió vengarse. David reaccionó con ira. David era el ungido de Dios, iba a ser rey de Israel. Aún no había cometido adulterio, porque ese hecho fue después. Entonces, nos daremos cuenta aquí, mis queridos hermanos, que la transformación del ser humano es un proceso. A veces nos preguntamos, pero el Hijo de Dios ya no tiene por qué encenderse en ira. Lo que pasa es que el siervo de Dios aún está peregrinando en este mundo. Y eso era lo que le pasaba a David. Y es por eso que el ungido del Señor siente ira. ¿Te das cuenta? Preparen sus espadas, dijo David, porque vamos a destruir a estos ingratos malagradecidos. Con él fueron 400 hombres y 200 se quedaron a cuidar lo que tenían en su lugar donde estaban. Así lo dice 1 Samuel capítulo 25, versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Entonces fíjate, el siervo de Dios no procede así, pero siempre se pierden los papeles, en cualquier momento y en cualquier acción. Claro, eso no es una justificación para David. Solo que por el hecho de que perdamos los papeles una vez, lo vamos a seguir haciendo, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ir cambiando poco a poco. Cada día debemos aprender a desechar lo malo. El cristiano tiene que ir creciendo. Cada día debemos vivir en santidad y debemos asemejarnos más a Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En otras palabras, tenemos que ser como el apóstol Juan. Dejar de ser el hijo del trueno para convertirnos en discípulos de amor. ¿Te das cuenta? Tenemos que ir creciendo, mis hermanos. Y David estaba creciendo. Está bien, era el ungido de Dios, pero todavía no era rey. Él era joven y era rebelde todavía. Como si fuera un toro bravo que se le enciende la ira. Es por eso que dijo: vamos a matar a Nabal y también a su gente. Por ingrato, dijo. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, la educación cristiana se caracteriza por aprender a desaprender. ¿Sabes para qué? Para aprender de nuevo. Y eso es lo que cada uno de nosotros vive mientras estamos en la tierra. Poco a poco debemos ir cambiando nuestro carácter. Y la generosidad es un valor que debemos cultivar. Mientras Nabal no fue nada generoso con el prójimo, sino que respondió con ira, David en su juventud también respondió con ira.
hasta que llegó la sabiduría de Abigail, que la estudiaremos en la siguiente interrogante. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué dijo Nabal acerca de los beneficios proveídos a sus trabajadores por David y sus hombres? ¿Por qué le voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? ¿Cómo reaccionó David ante el rechazo y la ruda respuesta? Respondió con ira, mis queridos hermanos. Vamos a la pregunta número 4, que dice lo siguiente. ¿Qué hizo la esposa de Nabal cuando supo la manera cruel de su esposo al contestar la petición de David? Seguimos estudiando el libro de Samuel, capítulo 25, versículo 14 al 20, su primer libro. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron y nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas, pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre sus asnos, les dijo a los criados: adelántense que yo lo sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte, cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Nabal no contó nada a su esposa del maltrato que le había dado a los siervos de David, pero ella estaba al tanto de la situación. Abigail ya conocía el carácter malo de su esposo y encomendó a un criado informar los asuntos de la familia. Entonces, reconociendo el peligro, uno de los trabajadores de Nabal comunicó de inmediato a Abigail. ¿Te das cuenta? ¿Qué le dijo el humilde trabajador a Abigail? Mire, jefa, lo que pasa es que David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó, a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros. Todo el tiempo que hemos estado con ellos en los campos, nunca nos han maltratado, ni nos han robado nada. Al contrario, siempre nos han protegido. Nuestro amo Nabal es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Y David ya decidió atacarnos, a todos nosotros. Por favor, haga usted algo, dice los versos. Abigail era una mujer sabia. Ella sabía lo que era correcto hacer en ese caso. Lo que no hizo Nabal, lo haría ella, y con gran abundancia. Tal vez así aplacaría la ira de David. Mira, Abigail tenía varias alternativas en realidad. Primero, huir a otra ciudad y abandonar su casa hasta que pase la situación. Claro, ella sabe que si toma esta decisión, cuando regrese, iba a encontrar su casa en ruinas y a su esposo y a sus sirvientes muertos. Segundo, podía discutirlo con Nabal, la situación, pero hacerlo no daría resultado, porque ella conocía muy bien el carácter de su esposo, así que perdería tiempo discutiendo con él. Además, estaba bebiendo y estaba borracho. Abigail sabía que en realidad era inútil conversar con Nabal, porque lo único que recibiría, ¿qué serían? Insultos y desprecio. Seguramente Nabal le iba a decir: aquí mando yo y se hace lo que yo diga, ¿cierto? Y tercero, ella podía tomar la iniciativa de solucionar el problema. Y eso fue lo que hizo. Ella entendió que debía hacerse algo para impedir la catástrofe que se avecinaba y debía actuar rápido, ¿cierto?
Es por eso que dijimos que Abigail perdería tiempo hablando con su iracundo esposo. ¿Qué hizo Abigail? Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia en el capítulo 25, verso 18. David ya venía armado a destruirlos. Y la sabiduría de Abigail se pondría de manifiesto para reparar un error de su esposo. Abigail pensó en establecer la paz para ella y su familia. La mujer sabia y sensata se apresuró a reunir el pan de la humildad, la copa de la generosidad y el tazón de la resistencia para salir a encontrarse con David y su ejército. Tomó el vino, el pan, las uvas, las pasas, las tortas de higo y los cargó sobre sus asnos, porque había decidido salvar a su esposo y también a sus siervos. Ella quería impedir que su familia sea destruida. Después de todo, estos varones no eran solamente los hermanos y los hijos de Nabal, sino que también eran los de ella. Entonces, fíjate, Abigail se preparó para salir al encuentro de David, que venía a matar a un pecador como Nabal. En aquel tiempo se aplicaba la ley ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Y David venía a cobrar venganza. Nabal era malo y perverso. ¿Merecía morir? Claro que merecía morir. Pero, ¿sabes, mi hermano? Apareció su salvadora y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. Abigail, cargada de alimentos, se sentaba en un asno. Fue al encuentro del hombre que estaba decidido a destruir a todos. Ella no llevaba armas. Eso nos recuerda a Cristo, ¿cierto? Sentado en un asno, entrando a Jerusalén para morir por nosotros, que también merecíamos morir por malos y pecadores. Abigail acudió ante el líder David para buscar paz. Ella sabía que la mala actitud de Nabal había puesto en riesgo todo y la puso en una situación muy difícil. ¿Te das cuenta? Solo que la ejecución no dependía de su esposo, sino de Dios. Con esta sencilla intervención, sus humildes palabras y actitud delante de David evitaron un derramamiento de sangre. Abigail intercedió y salvó la vida a todos mis hermanos. Entonces, fíjate, con la entrada del pecado, todo se malogró. Por lo tanto, nuestro carácter se vio afectado. Somos malos, egoístas, iracundos. Por lo tanto, merecemos morir, tal cual lo merecía Nabal, porque la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué hizo la esposa de Nabal cuando supo la manera cruel de su esposo al contestar la petición de David? Actuó de manera sabia y de inmediato preparó alimentos para apaciguar la ira de David. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? ¿Cómo se presentó ante el ofendido David? ¿Cómo debemos actuar ante conflictos similares? Vamos a estudiar siempre el libro de 1 Samuel, pero esta vez capítulo 25, versículos del 21 al 31. David recién había comentado: de balde estuvo protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David,
se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre sus criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor, su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena o el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Proverbios, capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A ver, Abigail iba camino al encuentro de David. Ella viajaba montada en un asno. El asno es un animal que era utilizado para el trabajo y también para la paz, ¿cierto? En contraste de un caballo que era utilizado para la guerra. De esa manera descendía Abigail, una mujer sabia, de paz, montada en un asno, por una parte secreta del monte. ¿Para qué bajaba de esa manera? Para interceder por un hombre malo, perverso, que merecía morir. De la misma manera descendió Jesús, un hombre de paz, sentado en un asno, hacia un monte para morir por hombres malos y perversos, como lo somos todos nosotros. Eso fue lo que hizo Abigail. Aún era de noche. Y esa noche David estaba con mucha ira. El futuro rey de Israel estaba muy molesto por el egoísmo de un hombre malo como Nabal, que debía morir por egoísta y malo. Así lo dicen los versos 21 y 22. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad, si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres, dice la Nueva Versión Internacional. David, el ungido siervo de Dios, estaba decidido a matar. Ya te dije que el joven bravucón David estaba estudiando en la escuela de la aflicción, en la cual estaba siendo transformado por el Señor. Y la ira aún estaba con él. Pero, ¿qué decidió luego? Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose, rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche, dicen los versos 23 y 24. Abigail actuó ante la urgencia que tenía. La mujer sabia se baja del animal y muy deprisa se humilla y se inclina con el rostro a tierra y se echó a los pies de David y se culpó por los pecados de otros. Ella se culpó por el pecado del necio Nabal. Señor mío, yo tengo la culpa, dijo. Es como decir: Señor, mátame a mí. Yo he pecado, pero deja vivir a este esposo necio que tengo. ¿Ves? Nabal se había expresado de mala manera sobre el futuro rey. ¿Quién es David?, decía Nabal. Pero Abigail le llamó Señor mío. Entonces fíjate
¿Ella merecía morir? Claro que no. ¿Quién había pecado? Nabal, cierto. Entonces, Nabal era quien debía morir. Ahora fíjate, ella no vino a David como alguien superior a él, o como lo que hacen las mujeres hermosas y millonarias de hoy. No, ella ni siquiera se igualó a David, sino que vino como una humilde sierva. ¿Comprende, mi hermano? Es impresionante lo que hizo esta mujer. Acuérdate que Moisés hizo lo mismo cuando el pueblo pecó. Y él dijo, bórrame del libro de la vida, pero perdona a mi pueblo. Así como Moisés, Abigail también fue símbolo de Jesús, ¿te das cuenta? No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, dijo Abigail. Es como decir, sea sobre mí la culpa. O es como decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús en el Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué hermoso, hermanos. ¿No te parece extraordinario lo que hizo esta mujer por su prójimo? Es por eso que es un símbolo de Jesús y ejemplo para todos nosotros. No haga caso, Señor, porque su carácter es malo, es necio y así vive. Si yo hubiera visto a tus mensajeros, yo los hubiera atendido, dijo Abigail. Ahora, cualquiera puede pensar que Abigail estaba difamando a su esposo, pero eso no es así. Ella estaba diciendo la verdad. Ella con palabras bondadosas calmó los sentimientos irritados de David y le suplicó por Nabal, sin hacer alarde de su riqueza. Pero llena de sabiduría y del amor de Dios, ella explicó a David la conducta de su perverso marido. ¿Qué más le dijo Abigail? Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Todo lo hecho por Abigail fue atribuido a Dios. Si observas el verso, ella nunca dijo, gracias a mí, que David no nos ha destruido. No, ella nunca dijo eso. Sino que dijo, el Señor lo ha impedido. Ella era fiel creyente de Dios y vivía el evangelio en contraste con Nabal. Luego le ofreció sus ricos alimentos como ofrenda de paz a los hombres de David. Y aún siguió rogando, como si ella misma hubiese sido la persona que había provocado el resentimiento del ungido de Dios. Con humildad dijo, acepte este regalo. O sea, una acción bondadosa calmó la ira de un varón. Así lo dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Un hijo de Dios nunca puede actuar de la misma manera que lo hace un necio. El Hijo de Dios debe guardar siempre la tranquilidad, la cordura. Es en estas situaciones en donde se refleja el carácter de Cristo. El Evangelio, mi querido amigo, ha llegado para prepararnos, para vivir con Cristo en el cielo. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien cambia nuestro carácter. Y el carácter de Abigail era bueno, tal cual lo requiere Dios de nosotros. ¿Qué hizo luego Abigail? Pidió perdón por haberse atrevido a intervenir ante la desgracia que estaba por llegar. Primera de Samuel capítulo 25, versículo del 21 al 31, dice, yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor, su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Mi querida hermana, la humildad fue la fuerza de Abigail. Fíjate
Ella, sin ser una mujer radical, preparó el camino para que usted camine con humildad delante de Jesús y con toda paz restablezca las relaciones deterioradas en su hogar. Eso fue lo que experimentó Abigail. Eso fue lo que hizo esta sierva del Señor. Mis queridos hermanos, el Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, transforma. Pero la transformación llega siempre y cuando vivamos la palabra de Dios, cuando la pongamos en práctica. De nada sirve predicar la bondad, la paciencia, la obediencia, la misericordia, si no practicamos lo que predicamos. Abigail vivía el Evangelio y lo practicaba. Ese es el ejemplo que dejan sus acciones. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se presentó ante el ofendido David? Con mucha humildad y respeto, como si estuviera frente al rey. ¿Cómo debemos actuar ante conflictos similares? Con tranquilidad, respeto, humildad y en el nombre de Dios. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? El subtítulo que estamos estudiando es paz. ¿Cómo recibió David su consejo? ¿Cómo son llamados aquellos que actúan como esta sabia mujer? Seguimos estudiando 1 Samuel, capítulo 25, versículos del 32 al 35. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal, ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Mateo capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. David iba en un rumbo pecaminoso y Abigail, con su rápida intervención y decisión personal, detuvo al ungido de Dios y evitó su pecado. David sabía que Dios le había hablado a través de Abigail. Estas palabras solo pudieron brotar de los labios de una persona que participaba de la sabiduría de lo alto. David tomó de buena manera el consejo de Abigail y bendijo a Jehová por haber enviado a Abigail para hacerlo entrar en razón. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos, dicen los versos 32 y 33. David reconoció el mensaje de Dios. Había aprendido que frente a la ira se debe actuar con tranquilidad y en paz. Y entendió que el Espíritu Santo moraba en Abigail, que su palabra de bondad y de paz derramaba una influencia celestial. David pudo darse cuenta en las consecuencias de la decisión que había tomado. Es como que Abigail le hubiera dicho: ten cuidado, David, porque Dios te ha ungido para servirle, no para que seas un asesino. ¿Te das cuenta? Si David asesinaba a Nabal y a su familia y también a sus siervos, viviría con una marca oscura entre los israelitas, porque ellos tendrían desconfianza de su rey. Y no solo eso, sino que le daba motivo a Saúl para matarlo por criminal. ¿Ves? Acuérdate que en esos momentos David todavía no era rey de Israel. David, más allá de ver a Abigail como una mujer, vio a Dios, que tomó como instrumento a una mujer para aconsejarlo. David recibió su consejo y reconoció el valor de Abigail para entregar este mensaje. ¿Qué dicen los versos 34 y 35? El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno de sus hombres. Tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso.
te concedo lo que me has pedido, dijo David. David reconoció que se equivocó al tomar esa decisión. Él, a través de Abigail, conoció que evitar el pecado es una gran bendición de Dios. Pero no solo aprendió eso, sino también aprendió que es una bendición el ser perdonado y perdonar a los demás. Y la bendición más grande es evitar nuestros pecados. ¿Das cuenta? Entonces, cuando David recibió los presentes de Abigail, reconoció que Nabal pagó la cuenta y no había nada pendiente. Por lo tanto, había perdonado el pecado de Nabal y su casa. Ahora, ¿cómo llama el Señor a las personas como Abigail? Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cristo espera que en el mundo y especialmente en su iglesia hayan muchas personas, varones y mujeres como Abigail, que suavicen los sentimientos de ira y sofoquen esos impulsos de hacer el mal, evitando grandes desgracias, utilizando para ello palabras llenas de sabiduría, actuando con serenidad y dirigiendo bien la palabra de Dios. La sabiduría y razonamiento de Abigail triunfaron sobre la ira de David. El ungido de Dios se dio cuenta que había tomado un mal camino y había perdido el dominio de su propio espíritu. David recibió el consejo con humildad, agradeció a Abigail y la bendijo. El texto dice algo tan cierto que debemos tener en cuenta. Son muchos los que cuando se les reprende se creen dignos de alabanza, si reciben el reproche sin impacientarse, pero cuán pocos aceptan la reprensión con gratitud de corazón y bendicen a los que tratan de evitarles que sigan un sendero malo. Entonces, mira, hay 10 lecciones que los hombres debemos aprender de Abigail y también de las mujeres. Primero, equilibrio. La belleza y sensatez es una combinación muy poderosa para solucionar el problema, como lo dice el verso 3. Segundo, practicidad. Es mejor ser práctico que teórico. Tercero, debemos tener iniciativa. Muchas veces es mejor hacer que ocurran las cosas a que esperarlas que lleguen. Cuarto, debemos tener visión. No hay que esperar que todos entiendan lo que hacemos, sino que debemos hacer las cosas tal cual las quiere Dios. Quinto, humildad. El primer paso para lograr grandes conquistas es ser humilde, como lo dice el versículo 23. Sexto, el perdón. Es de reconocer errores, así no sean nuestros. Será un cambio seguro a la reconciliación. Séptimo, conquista. Dar regalos para tocar el corazón a los demás es una gran estrategia, así como lo hizo Abigail. Octavo, la sensatez. Es pensar con seguridad del efecto de nuestras acciones. Hay que estar seguros con Dios, ¿das cuenta? Noveno, prudencia. Tenemos que pensar varias veces antes de actuar. Y último, la paz. Es ablandar el corazón de los iracundos y conflictivos. Benditos son aquellos que siembran bondad y que siembran misericordia, como lo dice el verso 34. Mis queridos hermanos, por la gracia de Dios podemos aprender grandes lecciones de Abigail y también de las mujeres. Así que pongámonos a pensar y pongamos en práctica lo que hizo Abigail para solucionar muchos problemas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo recibió David el consejo? De buena manera. Bendijo a Jehová por haberle enviado a Abigail para hacerlo entrar en razón. ¿Cómo son llamados aquellos que actúan como esta sabia mujer? Son llamados bienaventurados y pacificadores. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice aquí la pregunta número 7? El subtítulo dice resultado final. ¿Cómo terminó el iracundo y cobarde Nabal? ¿Qué causa la intoxicación alcohólica? Como siempre, 1 Samuel, capítulo 25, versículos 36 al 38. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera,
Su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Proverbios capítulo 23, versículos 29 y 30 dice: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, dicen los versos. Nabal significa necio y se comporta como tal. Su vida corría peligro de muerte y su esposa lo sabía y todos sus siervos lo sabían. Solo él era el único que no lo sabía. ¿Ves? Nabal comía y bebía como si todo estuviera de maravilla. Vivía sin ninguna preocupación. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete, se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Así dicen los versos. Nabal y sus huéspedes se gozaban en una fiesta. Habían convertido esa fiesta en una borrachera alborotada. Es decir, Nabal es una imagen del pecador que rechaza y desobedece a Dios. Solo que no se dan cuenta que estamos en pleno juicio. David había decidido matar al malvado Nabal, tal cual Dios ha decidido destruir al pecador. ¿Te das cuenta? La avaricia y la necedad fueron la ruina de este hombre. Claro, en esos momentos, Abigail no le podía decir nada porque ella lo conocía y sabía que iba a reaccionar de mala manera. ¿Qué pasó cuando le pasó la borrachera a Nabal? Los versos 37 y 38 dicen que por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Y al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Nabal no fue transformado, porque a raíz de la noticia que le dio su esposa, se puso muy triste, hasta el punto de enfermar, de infarto al corazón. El insensato Nabal se dio cuenta de su maldad, porque pudo haber sido muerto a manos de David. Nabal quedó impresionado y esa impresión le causó el infarto. Quedó muy grave de salud. Luego moriría. Entonces mira, los malos actos son maldiciones de Dios. Y Nabal es ejemplo de cómo la maldad y la necedad conduce a la muerte. Proverbios capítulo 23, versículos 29 y 30, dice: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Así nos dice el proverbio. Después de la fiesta vienen los lamentos. Después de la borrachera, los dolores, los reclamos. El licor, mi querido amigo, te conduce a la muerte. ¿Sabes, mi hermano? Nabal no fue líder, sino un dictador. El verdadero líder sirve, ayuda, y la gente lo sigue, la gente lo quiere. ¿Ves? Es amado, así como lo es el Señor Jesucristo. Pero aquel que no es líder, solo ordena y espera obediencia. Y Nabal no fue líder en su casa, porque solo ordenaba y esperaba obediencia, mas no era amado. ¿Ves? Entonces, las sabias acciones de Abigail salvaron a Nabal de David, pero no pudieron salvarlo del juicio de Dios. Nabal nunca estuvo fuera del alcance de Dios, y cuando llegó el momento apropiado, Dios se encargó de él. Jesús dijo esto en una de sus parábolas, cuando dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Esa es la advertencia de Dios para todos aquellos que gustan del licor y que solo piensan en la diversión y el banquete. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo terminó el iracundo y cobarde Nabal? Quedó paralizado con infarto cardíaco. ¿Qué causa la intoxicación alcohólica? Causa la muerte, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, ¿qué aprendemos de la lección?
Primero, la incompatibilidad de carácter en los esposos. Abigail, una mujer llena de sabiduría, y Nabal, un hombre necio, duro de corazón, que fácilmente se llenaba de ira. Nadie le podía decir nada porque de inmediato explotaba. Pero a pesar de ese carácter malo, Abigail cultivaba el amor al prójimo. Y cuando David decidió matar a su esposo por no haberlo ayudado con alimentos, ella, sin consultarlo ni pensarlo tanto, decidió salir al encuentro de David. Y cuando estuvo frente a él, se humilló y cayó a sus pies. Ella buscaba la manera de llegar a una solución. Abigail era una mujer de paz y realizaba la mediación para evitar que los problemas se agrandaran. Ella arriesgó su vida para pedir a David perdón de la maldad de su esposo. Y esa actitud hizo que David la respetara por ser una mujer bondadosa, llena de amor para dar. Ella reflejaba el Espíritu de Dios. Su belleza era tanto interna como externa. Pero David perdonó su vida por esa actitud de no tener miedo a enfrentarlo a él, ni de negar su fe. Es que tenemos un hermoso ejemplo de ello. Mis hermanos, nada de lo que hagamos quedará fuera de la vista de Dios. El final de Nabal fue la muerte. Abigail sabiamente intercedió por su esposo y logró que David le perdonara la vida. Pero después que Abigail le contó lo sucedido, Dios establecería su justicia y Nabal murió, producto de la borrachera y el alcohol. Queridos amigos, mis queridas hermanas, grandes ejemplos dejó esta mujer de paz. La solución de conflictos no pasa por igualarse el uno al otro, sino enfrentarlo de una manera sabia, tranquila y con paz, tal cual lo hizo Abigail. Queridos hermanos, el licor no nos conduce a nada. El licor nos transforma para mal. El licor enferma, mi querido amigo. Así que desechémoslo, porque el licor nos lleva a la muerte. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le agradecemos al hermano por este hermoso estudio que hemos tenido el día de hoy. Espero que te haya gustado, que puedas compartirlo. Nuevamente te recuerdo con tus amigos, vecinos, con tus hermanos en la iglesia local, que espero pueda ser también de bendición para ellos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este maravilloso estudio que hemos tenido el día de hoy. Te pido que puedas también hacer en nuestro corazón la verdadera paz que proviene de ti, que pueda ser una paz que reine cuando tengamos tribulaciones, conflictos o dificultades, que puedas tú ser nuestra paz en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.